¿Sabes que tu auto es una de las mayores inversiones que harás en tu vida? No importa si es nuevo o es usado. ¿Sabes qué cobertura tienes para protegerlo? ¿Sabes cuánto pagas por cuya cobertura? ¿Conoces a tu agente de seguros? Opportunity Insurance está aquí para contestarle todas sus preguntas. Bienvenidos. Para ayudarle a escoger su mejor opción según sus posibilidades. Y recuerde, Opportunity Insurance, la oportunidad de andar por la vida asegurado. Señorita, acabo de cruzar la frontera y no me agarró la migra. ¿Usted cree que me puede ayudar con mis papeles? Tranquila, niña, yo te lleno tu aplicación de asilo, te consigo tu permiso de trabajo, la residencia. ¿Eres casada? Yo te caso. ¿Hiciste los taxes? Me van a firmar aquí. Ahí. No ponga su futuro en manos de inexpertos. Mi equipo de abogados licenciados en inmigración y yo abogaremos por sus derechos e intentaremos ayudarlo a alcanzar el sueño americano. Regresamos con Agárrate y yo quiero invitarte a que visites la sede física de Farm Aid Pharmacy que queda en Pembroke Pines. Visítalos que ahí vas a recibir ese trato caluroso de las farmacias de nuestros países de origen. Si necesitas medicinas y solamente cuentas con las instrucciones del médico de tu país de origen, con eso Pharmacy te va a vender todo lo que necesites. Y si encuentras un medicamento más económico en otra farmacia que no sea Farm Aid, ellos te van a igualar el precio. Regresamos con Agárrate. El día de hoy el general Kenneth McKenzie anunció en rueda de prensa desde el Pentágono la finalización de la retirada de las tropas de Estados Unidos, la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán. Vamos a conversar sobre esto, si se puede dar un cierre, si es que es posible que se le dé un cierre al tema de Afganistán. Yo creo que no es posible, pero vamos a conversarlo con Luis Fleischmann. El profesor Luis Fleischmann está con nosotros. Buenas noches, Luis, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Con Patricia, esto se le da un cierre a Afganistán. ¿Es posible darle un cierre a este tema, Luis? Bueno, lo que dijo Blinken después de las declaraciones, o sea, el secretario de Estado Blinken después de las declaraciones del general McKenzie, fue que a partir de ahora se va a continuar, o sea, Estados Unidos seguirá involucrado con el tema de Afganistán mediante medios diplomáticos. O sea, mediante medios diplomáticos intentarán sacar a más o menos las 200 americanos que quedaron en Afganistán, que no pudieron ser evacuados hasta el día de hoy. También se procesarán las visas de aquellos afganos que colaboraron con Estados Unidos durante los 20 años de presencia norteamericana. Y obviamente esto se hará en coordinación con el Talibán. O sea, ellos lograron que el Talibán se comprometa, por lo menos el Talibán se comprometió a luchar contra el terrorismo, a evitar que Afganistán no sea de nuevo un bastión de Al-Qaeda y otras organizaciones terroristas. El Talibán también se comprometió a no atacar o no dañar a ninguna de las personas que quieran emigrar de Afganistán y que los deje emigrar tranquilos. Y obviamente Blinken dijo también que, bueno, nosotros no nos vamos a confiar solamente en el Talibán, sino que vamos a verificar también y a monitorear. Ahora, ¿cómo exactamente van a monitorear en caso de que el Talibán no quiera dejar a esta gente emigrar o el caso de que el Talibán simplemente no quiera o no pueda controlar el terrorismo? ¿Volvería a Estados Unidos de vuelta a una operación militar? No la veo. ¿Qué haría? ¿Impondría sanciones sobre el Talibán? No. La situación es muy difícil, Patricia. Hay dos cosas. Una, Afganistán es un país extremadamente descentralizado. O sea que todavía hay pugna por el poder y vimos la emergencia del grupo ISIS-K, ISIS de Khorasan,
que cometió el atentado terrorista hace unos días, Exacto. ¿verdad? En el aeropuerto de Kabul. O sea, para controlar a estas organizaciones, o sea, tiene que ser un talibán sumamente opresivo que pueda controlar a estos grupos disidentes, o de lo contrario va a haber una guerra civil donde aquellos que alguna vez cooperaron con Estados Unidos o aquellos que quieran emigrar, salir de Afganistán, van a verse en graves problemas. O sea, yo no veo una continuidad, no soy demasiado optimista en lo que puede pasar. Pienso que la retirada de Estados Unidos de Afganistán no era necesaria. Fue el resultado de una histeria general de que no queremos tener más tropas y especialmente la obsesión de Biden. Si bien fue Trump que hizo el primer acuerdo con el Talibán, Biden nunca estuvo de acuerdo en mantener tropas en Afganistán. Y realmente, si yo lo pienso, digo, nosotros creo que nos convenía tener algunos miles de tropas ahí, dándole también apoyo aéreo al Talibán, dándole apoyo con drones al Talibán y que el Talibán continúe haciendo el trabajo de tratar de contrarrestar a los talibanes. Perdón, a Afganistán, dije. O sea, que el ejército de Afganistán haga el trabajo en contrarrestar a los talibanes. Y pienso que el Estados Unidos podía haber vivido así porque las bajas últimamente ya no eran tantas. Yo no estoy despreciando lo que es la muerte de una persona, pero las bajas no eran tantas. O sea, yo realmente estoy muy preocupado por la imagen de Estados Unidos en el mundo, el envalentonamiento de los grupos yihadistas en el mundo, porque el triunfo del Talibán puede llegar a enaltecer a varios grupos terroristas de todo el mundo y también incluso a un país como Irán. Este tema es que es extraño cuando tienes el poder de fuego de una zona tan crítica como Afganistán que simplemente renuncias a eso. O sea, eso no lo haría China y no lo haría Rusia, creo yo. Luis. Yo creo que no. Y de hecho, lo que China está tratando de hacer en este momento es simplemente reconocer al gobierno del Talibán y tratar de trabajar con ellos. Claro, ellos no quieren tener sus tropas ahí ni nada por el estilo, ni tampoco lo van a hacer, pero quieren estar del lado del ganador, ¿verdad? Y no les importa tanto el tema de quiénes son los talibanes, cuál es la identidad de los talibanes. Y creo que los talibanes no están cambiados. Aquel que piensa que el talibán es distinto a lo que fue hace 20 años, está equivocado. Vos tenés razón, Patricia. El haber perdido la posibilidad de tener fuego ahí mismo en Afganistán es simplemente renunciar a todo a manos de esta gente, los talibanes, que en realidad son gente sin ningún escrúpulo. Ya han ejecutado más de 40 personas. ¿Qué es exactamente lo que garantiza que esta gente coopere y trabaje bien con Estados Unidos? Nada. Ya el ver, por ejemplo, la dependencia de la evacuación norteamericana en los guardias de los talibanes fuera del aeropuerto, ya era una imagen demasiado humillante. Es inocencia, ingenuidad del presidente Biden en creer en esto, porque también hay ingenuidad con respecto a Maduro, que creen que va a cumplir con los acuerdos que se hagan en México. Esto es ingenuidad con este tipo de dictadores, de criminales, porque es que lo que son unos criminales. Esto es ingenuidad. Yo pienso que parte es ingenuidad, y bueno, lo vimos con Obama, ingenuidad con respecto a Cuba, por ejemplo, e incluso con respecto a Venezuela. En el caso de Afganistán específicamente, Patricia, yo creo que Biden simplemente quería salir de Afganistán. Biden hace tiempo que tenía una relación muy complicada con el gobierno de Afganistán, a quien lo consideraba corrupto, lo cual era cierto, porque lo que estaba pasando en el ejército de Afganistán era que todos los recursos que ellos recibían de Estados Unidos o el del mundo exterior simplemente eran absorbidos por cierta gente y en algunos casos soldados ni siquiera fueron remunerados.
O sea, vemos soldados con muy baja motivación en comparación al Talibán y con muy poco sentimiento, sí, muy poca motivación, por así decirlo. Lo que ellos veían enfrente a ellos era una corrupción de una élite que se beneficiaba de la generosidad de Estados Unidos y los otros países. Ahora, lamentablemente, Estados Unidos no logró controlar esa corrupción, lo cual te dice que tampoco va a lograr controlar la corrupción en América Central, que es rampante. Y segundo, no solamente que no logró controlar, tampoco logró controlar el hecho de que Pakistán, que era un gran recipiente de ayuda exterior norteamericana, haya hecho esos acuerdos con las tribus pakistaníes que en realidad albergaron a los talibanes y le permitió a eso reorganizarse para volver a entrar a Afganistán y reconquistar el país. O sea, hubo muchísimos errores. Pero eso no quiere decir que la presencia norteamericana en Afganistán no estaba justificada. Quizá hubo falsas expectativas con respecto a que Afganistán podía lograr formar un gobierno centralizado y un ejército sólido. Pero eso no quiere decir que después de los ataques del 11 de septiembre la intervención norteamericana en Afganistán no estuviera justificada. Sí. Pero, ¿qué podría haber pasado, Luis, si Biden pues, no responde al acuerdo que había firmado Trump? ¿Biden podría haber hecho esto? Podría haber dicho, un momentito, vamos a cambiar algunas pautas de esto, yo no me voy a retirar el 31 de agosto, voy a esperar a evacuar primero. O podía haber dicho, mejor dejar las tropas ahí donde están. Y a propósito, a Biden lo alertó Robert Gates, un excelente exsecretario de Defensa de Obama y de Bush, una excelente columna en el New York Times, y lo alertaron también sus jefes militares. Yo pienso que violar un acuerdo con el Talibán quizá hubiese traído más violencia por parte del Talibán. Sí, claro. O sea, es verdad, Trump no tenía que haber firmado nunca ese acuerdo. Era un poco riesgoso violar el acuerdo, pero por otro lado se podían haber hecho, o sea, la evacuación fue terriblemente mal planeada. Es decir, se podría haber ido Estados Unidos de Afganistán de otra manera, que no hubiera sido tan... Primero la evacuación y después ahí anunciamos que nos vamos, eso. Pero no en un momento estar en esta situación como estuvo en la última semana. A propósito, la operación fue espectacular. 123.000 personas fueron evacuadas en un periodo de unos días. Pero ¿por qué ponerte bajo esa horrible presión que nos costó también el ataque terrorista horroroso que hubo, que le costó la vida a 13 soldados norteamericanos y a 180 afganos? Luis, el tema de estas armas, eso ha circulado mucho en redes, pero yo no sé si eso es real. Las armas de Estados Unidos que quedaron en poder del Talibán, ¿esto será cierto? Yo pienso que es cierto. Primero, se viene informando hace mucho tiempo. Segundo, la forma como se fueron los norteamericanos y creyeron que el ejército de Afganistán iba a resistir mucho mejor, porque lo dijo Biden claramente. Les dejaron estas armas, pero ellos cayeron en cuestión de días. Ya viste cómo cayeron. Cayeron piezas de dominó, no caen tan fácilmente como cayó el ejército afgano. O sea que es totalmente lógico que se hayan quedado con armas. Hoy CNN mostró un video justamente de cómo el Talibán se apodera de armas norteamericanas, que incluyen fusiles, incluso helicópteros. Hay incluso algunos vehículos blindados. Sí, obviamente el ejército, o sea, los norteamericanos o los estadounidenses totalmente calcularon mal el hecho de cuán fuerte era el ejército de Afganistán y cuán motivado estaba para resistir. Pero cuando uno en estos casos, Luis, habla de cálculo, ahí se habla de labor de inteligencia, porque esto no es que se calcula a la vista, ¿no? Sino que aquí se debió haber hecho un trabajo de inteligencia que hablara exactamente, específicamente, de cómo podía reaccionar el ejército afgano. Hubo
Hubo gente que dijo, o sea, hubo claramente gente que lo dijo y Robert Gates uno de ellos. Podés incluso, creo que si vas al internet vas a encontrar ese op-ed de Robert Gates, pero lo dijeron otros, incluso militares, como que el ejército afgano no estaba para resistir una ofensiva del Talibán. La inteligencia se equivocó cuando dijo 5 días antes que caiga Kabul que le iba a llevar entre 60 y 90 días a Kabul caer. Pero la forma como los talibanes avanzaban, lo hicieron en días, en 5 días. Y se veía a los soldados afganos simplemente huir directamente del campo de batalla. Y muy probable que muchos se hayan unido al Talibán también. Pero es que, exacto, pero es que entre ellos, el afgano conoce la crueldad del Talibán también. Luis, es que es una cosa que está a la vista, ¿no? Yo pienso que sí, pero en ese momento quizá en ese momento ellos pensaban en no salvarse a sí mismos, en no tener que pelear, digamos, mano a mano con los talibanes en ese momento. Pero sí, los talibanes van a reprimir y van a reprimir serio, incluyendo ejecuciones a diestra y siniestra, es lo que vamos a ver. Ellos mismos incluso hablaron de cómo se justificaban las ejecuciones y cómo las ejecuciones hasta llegan a ser un acto de compasión también. Entonces, en eso obviamente no pensaron que lo mejor era no pelear y unirse al Talibán o pasar totalmente al anonimato. Pero lo interesante es que al tomar Kabul, una de las cosas que el Talibán hizo fue precisamente ir directamente al Ministerio de Comunicaciones a buscar las listas, a buscar los archivos para identificar precisamente quién había cooperado con el gobierno norteamericano. Pero ¿cómo se dejó eso ahí? O sea, eso es lo que yo no entiendo. ¿Cómo dejaste la evidencia de quienes estuvieron contigo de esa manera ahí? Yo no entiendo nada. Yo tampoco. Sé que los estadounidenses destruyeron una instalación de la CIA, pero obviamente dejaron dentro de lo que sucede dentro de los ministerios y dentro de los archivos del gobierno afgano, ahí no los tocaron. Y el gobierno afgano también huyó. Entonces ahí yo pienso que van a haber investigaciones por parte de los talibanes y van a llegar a unos cuantos, y unos cuantos van a pagar, van a rodar cabezas. Tú dijiste algo al principio de la conversación acerca de que la imagen de Estados Unidos queda muy perjudicada con esto. ¿Eso qué significa en la realidad, Luis? Bueno, en la realidad significa que envalentonaría a los enemigos o a los adversarios, envalentonaría a Rusia, envalentonaría a China, principalmente envalentonaría a los grupos terroristas, ¿verdad? De radicales islámicos, e envalentonaría también a otros adversarios y enemigos como Nicolás Maduro, como el gobierno de Cuba. O sea, esto tiene implicaciones también para América Latina y a todo lo que tú mencionaste antes en todo tu segmento, ¿verdad? De Maduro y la continuidad del gobierno de Maduro. Cuando Estados Unidos se va de esa forma como se va de Afganistán, se refleja la imagen de que Estados Unidos es un tigre de papel, como lo llamó Mao Zedong en su momento. Eso no es bueno, una potencia tiene que cuidar la imagen, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Estados Unidos es una potencia democrática. Entonces, cuando hay democracia, también hay mucha crítica y hay mucha protesta, y en realidad un país democrático también es muy antiguerra, es muy pacifista. Pero acá está la contradicción de Estados Unidos, entre ser una sociedad democrática que quiere la paz, o que, digamos, prioriza la paz, y ser una potencia mundial que es responsable por la mitad del mundo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se reconcilian estas dos facetas? La faceta, por un lado, que a veces requiere la intervención militar o requiere una actitud agresiva, y por el otro lado, digamos, el mantener un régimen democrático interno. Y pienso que con esta contradicción Estados Unidos vivirá por siempre. Hay un tema que tocaste que me interesa, me llama mucho la atención, es el tema de la corrupción. Luis,
Porque lo mismo ocurrió, y vuelvo al tema de Venezuela, que lo manejo muy bien, con la oposición y el gobierno interino. Ahí Estados Unidos no pudo con la corrupción del gobierno interino con el dinero que manejó. Totalmente. Y creo que fue ahí que tiró la toalla y dijo, bueno, o sea, no puedo con esta robadera, pues, por decirlo en términos venezolanos. No puedo con la robadera de esta gente, porque cuando USAID hace un informe donde dice toda la cantidad de dinero que se entregó para ayuda humanitaria y que no supieron controlar ese dinero, es decir, que no pueden explicar qué hicieron con el dinero, entonces tú dices, bueno, Estados Unidos tiene que ser así como, bueno, ¿qué hacemos con esta gente que lo que hizo fue corromperse? Cuando prefirieron corromperse antes de hacer historia, Luis. Esa es la realidad. Totalmente, y lamentablemente es un poco lo que sucede en todos estos países. O sea, Estados Unidos en este momento no puede controlar la corrupción. Tiene que ser un movimiento interno. Es la responsabilidad de gente como Guaidó, es la responsabilidad de gente como los miembros que están en la oposición, de tener, digamos, de ser más unidos, de cuidar la ética, de ser como, de presentarse a ellos mismos como un ejemplo alternativo a Nicolás Maduro, y eso es algo que no lo puede hacer nadie de afuera, Patricia. Es así. Y lo mismo los afganos, lo mismo con los afganos y lo mismo con los centroamericanos. Cuando yo vi a Kamala Harris viajar a América Central y diciendo, bueno, nosotros vamos a tocar los temas de raíces que provocan todos los problemas que eventualmente traen tantos inmigrantes a nuestra frontera, no van a poder tocar esos problemas de raíces, no. Al menos que haya una conciencia tremenda y bien fuerte dentro de esos países de que la corrupción es peor que una mala economía. No es lo peor, es lo peor. Que la corrupción, que la ilegalidad, que la anarquía, que el gobierno de los fuertes, que si no llegan ellos a esa conclusión y no cambian ellos, desde afuera no se puede cambiar. Es así, Estados Unidos lo que tiene es dinero para dar, bueno, da dinero, demos dinero a este, demos dinero a lo otro, pero ya ves, no se puede evitar la corrupción. Pero yo creo que sí, yo creo que Estados Unidos tiene que tomar medidas con respecto a esto, porque además ese es el dinero de los impuestos que pagamos aquí. Totalmente. Entonces, tiene que tomar medidas y no seguir dando dinero a quienes no lo saben manejar o quienes lo saben manejar a su interés, ¿no? A su propio interés y no al interés del país. Bueno, totalmente, pero lo que pasa es que dar dinero es, viste, es como yo digo, viste, para que la comida esté más rica vos no le podés echar sal todo el tiempo. Entonces medio es dar dinero como echar sal. Pero el dinero no soluciona todo, no se puede, o sea... Es así. El dinero no soluciona todo, no podés, ni seguro. Entonces, y es lo que Estados Unidos hace, bueno, vamos a dar fondos para promover la democracia. Pero si no hay fuerzas suficientes que promuevan la democracia dentro de un país, no se puede, se tiene que dar realmente a aquellos que realmente luchan por la democracia y la democracia viene también con el gobierno de la ley, que es lo que llama the rule of law, el Estado de Derecho, que significa la ley es la ley, o sea que la corrupción es castigada. Exactamente. Y es algo que en América Latina es casi imposible, y no solamente en América Latina, es todo el tercer mundo así. Wow, qué lamentable. Gracias, Luis. Muchas gracias por este análisis que va más allá de lo que se ve a simple vista, ¿no? Gracias. Gracias a ti, Patricia. Vamos a ir a un corte, de regreso seguimos con Agárrate.